Hola a todos, bienvenidos de nuevo a nuestro viaje por la Hélade. Hoy comenzamos la segunda parte de la tercera etapa en la que teníamos que ver las guerras médicas y la pentecontecía. Parece que los tambores de guerra han bajado ligeramente su tono, pero no os confiéis porque es casi una ilusión. Dentro de poco volverán a sonar con toda la fuerza. Esto es Historia Antigua 2, el mundo clásico para el grado de Geografía e Historia. Bienvenidos de nuevo. Y este es un pequeño índice de la etapa de hoy. Veremos la pentecontecía desde el final de las guerras médicas hasta el momento de auge del gran Pericles, por el medio el nacimiento y el desarrollo de la Liga Aticodélica. En el episodio anterior nos quedamos al final de la batalla de Platea, que puso prácticamente, no definitivamente, pero sí desde el punto de vista práctico, punto y final al enfrentamiento entre griegos y persas. Y es ahí donde retomamos nuestra historia. ¿Qué pasó después de aquel momento? Realmente, como os ponemos aquí, poco se sabe de ese periodo de tiempo que va desde el final de las guerras médicas hasta el principio de la guerra del Peloponeso, principalmente porque las fuentes clásicas no dedican mucho tiempo a ello. Heródoto termina su relato con el final de las guerras persas contra los persas, con lo cual ya no continúa. Tucídides no da muchos detalles y Aristóteles pasa casi de puntillas por todo este periodo que no deja por eso de ser realmente fascinante, como lo vais a ver ahora. Temístocles, ¿os acordáis de él? Claro que sí. Es nuestro héroe de Salamina, es el creador de la flota ateniense. Bien, Temístocles apuesta por tener una relación eh, pacífica y amigable con el que hasta estos momentos todavía continúa siendo su aliado, que no es otro que Esparta. Cuando termina la guerra contra los persas, Esparta plantea a las ciudades del Ática una idea que no deja de ser un tanto extraña, que es que solicita, sugiere que las ciudades derriben sus murallas. Alegan, porque claro, la sugerencia no deja de ser algo, ya os digo, curiosa, que había que intentar evitar a toda costa que se produjera una situación como la que se había visto en Platea. En Platea, si os recordáis, los persas se habían hecho con la fortaleza de la ciudad griega, habían conseguido hacerse con la polis y con sus murallas, y desde ahí consiguieron hacerse fuertes. Esparta tiene la idea de que la mejor manera de evitar esa situación y de poner en peligro al resto del territorio de la Hélade pasaría por derruir las murallas del Ática, pero sin embargo dejar en pie las de las ciudades del Peloponeso. En caso de peligro inminente, serían estas las que ofrecerían protección a la población.
Temístocles no parece estar muy de acuerdo. Fijaros lo que comenta. Era preferible que su ciudad, Atenas, tuviera murallas y que esto había de ser más ventajoso para los ciudadanos y para todos los aliados, pues no era posible deliberar en la asamblea de los aliados con autoridad igual o semejante si no se poseía una defensa de guerra parecida a la de los demás. Obviamente, Temístocles no quería que su ciudad perdiera carácter, importancia con respecto a otras de la Hélade, derribando sus murallas. Aquí se plantea un problema. ¿Qué hacer? Si construyo la muralla, pensad que cuando se acaba la guerra las guerras médicas y los ciudadanos de Atenas vuelven a su ciudad, se la encuentran en ruinas. O sea, Jerjes ha pasado por allí cual elefante en una cacharrería y ha dejado la ciudad en un escombro general. Temístocles se plantea, antes que empezar a reconstruir templos, casas, empezar por construir la muralla, es lo que más le urge. Pero claro, se siente un poco atado por el planteamiento que ha realizado su aliada Esparta, porque si sigue adelante con el plan de reconstrucción de la muralla, Esparta se puede sentir desairada, ofendida y puede crear ahí un problema, pero por otro lado, no quiere dejar a su ciudad sin protección y además sin independencia y sin dignidad. Solamente las ciudades que habían sido derrotadas no tenían muralla. No quiere plantear, al contrario, es que Atenas había salido como victoriosa, como realmente el artífice de la victoria contra los medos. ¿Qué hacer? Pues en esa situación es donde surge ese ingenio griego que consiste en llegar al embrollo. Y el embrollo llega cuando Temístocles parte hacia Esparta como embajador. Allí deja claro a los espartanos que no se está haciendo absolutamente nada, que no se preocupen, que no se está levantando ninguna muralla. Los espartanos, ni qué decir, tienen la mosca detrás de la oreja. Pero es que lo curioso, y hacen bien en tenerla, porque Temístocles, antes de marcharse, uno, deja la orden de que empiecen a construir la muralla. En la construcción de la muralla colabora todo ciudadano viviente de Atenas, mujeres, niños, todo aquel que pueda ayudar. Y además se utiliza para ello pues, todo lo que queda por el suelo, restos de columnas, capiteles, fustes, restos de otros templos, material de derribo. Primera orden que deja es poneros a construir la muralla mientras yo estoy fuera, intentando convencer a los espartanos de que aquí no pasa nada. 2, que bajo ningún concepto manden una embajada a Esparta antes de que él vuelva. Y 3, en el caso de que vengan embajadores espartanos a ver aquí qué pasa, que los retengan hasta que yo vuelva. Porque dentro de la puesta en escena que monta Temístocles en Esparta diciendo que en Atenas no se estaba construyendo nada, se marca un farol. Este señor, como jugador de póker, no hubiese tenido precio y dice que si quieren que vayan a verlo, que no tienen nada que esconder. Obviamente cuando llegan los espartanos se encuentran con la muralla. El incidente desde luego no fue a más, pero sentó muy mal en Esparta y fue el principio de lo que iba a venir a continuación.
que es el distanciamiento, el enfriamiento de las relaciones entre Atenas y Esparta. Es el primero de los muchos desencuentros que se producirían entre las dos polis y que iban a terminar, pues como terminar, con el enfrentamiento total en las guerras del Peloponeso. Acusado de merismo, es decir, de ser partidario de los persas, de colaborar con el gran rey, el héroe de Salamina es acusado de traición en cierta manera y obligado a exiliarse. Sufre un ostracismo del que ya no volverá, a causa del cual ya no volverá a Atenas. Por cierto, que aquí tenéis el ostracón con su nombre. ¿Y dónde fue a buscar protección? Pues una vez más, y ya deja de ser extraño, a Persépolis. Busca protección en el gran rey, ahora ya Artajerjes, que ha heredado el trono de Persia, que le nombra gobernador de la satrapía de Magnesia. Allí fallecerá sin volver ya nunca más a Atenas. La desaparición política de Temístocles favoreció la aparición de otras dos nuevas figuras en la escena política de Atenas, que van a ser Arístides y Cimón. En estos momentos, en Atenas hay dos facciones políticas diferentes. Por un lado, los aristócratas y por otro, los que podíamos llamar populares. Algo así como lo que podremos ver en Roma después de las guerras púnicas, con la aparición de optimates y populares. Pero igual que ocurrirá en Roma, no os equivoquéis. El que haya una facción partidaria del demos popular no significa que ellos no sean aristócratas, ni muchísimo menos. Después de la desaparición de Arístides, realmente quien tiene el protagonismo en la vida política de Atenas va a ser Cimón. ¿Y quién es Cimón? Pues el hijo del propietario del casco, del yelmo que tenéis arriba en la diapositiva. ¿Os acordáis de quién era ese yelmo? De Milcíades. ¿Y dónde habíamos visto ese casco antes? En la batalla de Maratón. Fue el estratega, realmente el artífice de la victoria ateniense en Maratón. Y ahora es su hijo, Cimón, el que está en la cumbre de la política ateniense. Cimón fue el que realmente el gran apostador por tener una relación pacífica de concordia con Esparta y lo intentará hasta el final de sus días. De hecho, cuando Cimón ya no esté, será cuando la tensión con Esparta pasará de guerra fría a realmente ya conflicto armado. Uno de los primeros acontecimientos que acompañan a la vida política de Cimón fue la conquista de la isla de Sciros y la recuperación, y lo hemos puesto entre comillas, obviamente, de los restos de Teseo.
que trasladó con toda la pompa y la ceremonia a Atenas. Aquello se siguió una serie de fiestas y concursos literarios. Realmente fue toda una imagen de propaganda de Cimón para celebrar la recuperación y la vuelta a casa de los restos del fundador de Atenas. Lo siguiente ya la cosa fue más complicada. Dentro de las campañas que Atenas llevaba en Tracia, él era hijo de una princesa de Tracia, pero lo que llamaba a los atenienses eran las importantes minas de oro que había ahí. Bueno, la derrota que sufrieron los hoplitas atenienses estuvo a punto de causarle a Cimón el ostracismo y su desaparición de la vida política. Bueno, la cosa no fue así, aunque se le acusó de haberse dejado sobornar por Alejandro I de Macedonia. Fue absuelto y, como ya os digo, este tropezón en Tracia no fue más allá. Lo que ocurrió después, sí. 464 a.C., un terremoto asola el Peloponeso. Esparta sufre muchísimo el temblor. Según las fuentes, pudo haber llegado a perder hasta 20.000 habitantes. La destrucción es prácticamente total. Es el momento, piensan los hilotas mesenios, para rebelarse contra Esparta. Entre 4.000 y 20.000 se hacen fuertes en el monte Itome. Esparta comienza el asedio, pero ve que no puede, evidentemente, ha sufrido muchísimas bajas y no puede hacer frente a un asedio tan largo como tiene pinta de durar. ¿Comprendéis ahora por qué los asirios hacían lo que hacían? Tenían las tácticas que tenían para evitar esto, precisamente. Este asedio del monte Itome, según las fuentes clásicas, duró 10 años, pero realmente los investigadores en la actualidad, desde luego, no bajan de 2, que es un tiempo excesivo desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista humano, económico. Esparta no puede enfrentarse a esto. Acaba también de salir de las guerras médicas, y pide ayuda a sus aliados, incluida Atenas, que todavía lo es en estos momentos. Se manda la solicitud a Atenas, pero aunque Cimón es pro Esparta, está dispuesto a tener una buena y una fraternal relación con Esparta, no piensa lo mismo la facción contraria de los populares, encabezada por Efialtes y Pericles. Aquí os he traído una imagen de las ruinas de la fortaleza de Itome en la actualidad. Pero a pesar de la oposición de los populares, Cimón todavía en estos momentos sigue teniendo el apoyo del demos ateniense y se autoriza enviar un contingente de 4.000 hoplitas para que ayuden a Esparta. Desde luego, lo que se han encontrado los embajadores de Esparta en Atenas no les ha gustado nada. Esa oposición que han encontrado en los populares, desde luego, no es muy esperanzador para futura colaboración y futuras buenas relaciones. Algo, desde luego, pasa.
porque 4.000 hoplitas atenienses no son capaces de terminar con el problema hilota. Así que Esparta, atención a lo que hacen. Considerando a los atenienses extraños, los despidieron, no fuera que tramasen alguna maquinación, mas no manifestaron sus sospechas, sino que dijeron que ya no los necesitaban. Vaya, que los mandan a casa a los soldados atenienses, pero solamente a los atenienses, el resto de los aliados se quedaron. Obviamente, aquello fue una auténtica ofensa. ¿Estaban los espartanos bien encaminados? ¿Hacían bien en sospechar de Atenas? Parece que los atenienses no estaban muy por la labor de ayudar a los espartanos y sí a los hilotas. Mientras todo eso ocurre, lo que pasa en Atenas es esto. Efialtes, recordad que junto con Pericles todavía tiene un perfil de popularidad muy bajo, que diríamos ahora. Entonces, de momento, la cabeza visible de la facción contraria de Cimón es Efialtes, que sí, que se llama exactamente igual que el traidor de las Termópilas, por cierto, pero obviamente no tiene nada que ver. Mientras Cimón está fuera, en Itome, Efialtes reforma la Constitución y va a quitar prácticamente todo el peso al aerópago. Es un golpe a la línea de flotación de la aristocracia ateniense. Se firma un tratado de paz con Argos, que contado así, pues parece que no tiene mayor importancia. Y sí que la tiene, porque es el gran enemigo de Esparta. Es todo un tratado de malas intenciones por parte de Atenas, ofender de esa manera a los espartanos. Y además se construyen los muros largos. Los muros largos es la muralla que une Atenas con el Pireo. Es una especie de pasillo. Aprovechando que Cimón no está, sus enemigos políticos comienzan una campaña durísima de desprestigio contra él. Y una vez terminada la guerra contra los persas, la Liga Helénica, ese poco tiempo que duró la unión más o menos de las ciudades helénicas, empieza a deshacerse. A partir de ahora, como siempre había ocurrido, cada polis, iba a mirar por sus propios intereses. Incluso, como veremos después con Megara, cambiando de bando constantemente. Así las cosas, parece que los espartanos no andan mal encaminados y han hecho bien en devolver a los hoplitas a Atenas. A su regreso, los atenienses, y a causa de su enojo, empezaron a tratar duramente y a las claras a los partidarios de los lacedemonios y a los de Cimón, poniendo como pretexto unos motivos ínfimos. Los traquizaron por 10 años. Otro, una vez más, que iba a terminar su carrera recibiendo este ostracón con su nombre y haciendo las maletas. A diferencia de Temístocles, que, como recordáis, que fue nombrado
gobernador de Magnesia y que nunca más volvió a Atenas, no fue este el caso de Cimón, que sí que volvió, además, a propuesta de su enemigo político Pericles, y mientras vivió, continuó con su labor, con su idea de mejorar en la medida de lo posible las relaciones con Esparta. Realmente, cuando Cibón muera en el 450, se perdía ahí, además de su vida, iba con él la última esperanza de un entendimiento entre las dos ciudades. Y esta es la reforma que Efialtes lleva a cabo aprovechando que Cimón está en el monte Ítome luchando o haciendo que lucha contra los ilotas mesenios. Bien, hasta estos momentos el areópago se había encargado de aprobar, de supervisar las leyes que se tenían que aprobar. Era el sitio en el que los magistrados tenían que rendir cuentas y aparte que eran ellos mismos los que controlaban a los futuros miembros de la institución. Era una institución, esta del areópago, absolutamente aristocrática. Algo con lo que querían terminar la facción de Fialtes y de Pericles, de la facción del Deus. Era demasiado aristocrática para que lo pudieran digerir. Lo más curioso de todo, y también lo veremos en Roma y a lo largo de toda la historia, es que estas revoluciones populares no salen de abajo, sino de arriba. Luego veremos por qué. Es que el propio Pericles es aristócrata de pura cepa. Esta es la lógica y la explicación de intentar terminar con el areópago. Realmente es fulminar una institución totalmente aristocrática para pasar todas sus funciones a la asamblea, al pueblo. No terminará con el Efialtes, sí que lo hará ya definitivamente después. El golpe de gracia al areópago se lo dará Pericles. Abajo tenéis una vista del areópago hoy en día desde la Acrópolis. Y mientras todo esto ocurre, se forma la Liga Aticodélica. Esa flota que había creado Temístocles y que había servido para derrotar definitivamente a los persas, no se va a parar después de Platea, realmente empujados pues, con el entusiasmo de la victoria, intentan liberar a las ciudades jonias, que habían sido las protagonistas y un poco las causantes del comienzo de las guerras médicas. No es exclusivamente una flota ateniense, como veis, Pausanias estaba a los mandos en estos momentos, pero la actitud de Pausanias despótica, realmente con el resto de las socias, de las ciudades socias, no hace más que levantar quejas, y llega un momento que a Esparta no le queda otra que llamar a Pausanias, retirarle desde luego de los mandos de la flota. Se le acusa también de tener relaciones demasiado estrechas con los persas, y cuando se le destituye, que es lo que ocurre, Esparta también se retira de la flota.
las ciudades que quedan deciden crear una nueva liga, que será la Liga de Delos, que nace como una simaquia, es decir, como una alianza militar por si acaso continúan los enfrentamientos con los persas. Esa es la causa del nacimiento de la Liga de Delos, crear una flota permanente que defienda a las ciudades griegas de un posible ataque en el futuro, pues como ya había ocurrido. Recordad que entre la Primera Guerra Médica y la Segunda hay 10 años de distancia, 10 años de diferencia, y eso podía volver a ocurrir, entonces había que estar preparados. Estas son la lógica del comienzo de esta liga a la que ya no pertenece Esparta. Como Atenas era la que mayor número de hombres y de naves aportaba, pues era la que tenía el mando de la flota. En un principio podía parecer pues, hasta comprensible. Se llega a un pacto que curiosamente también firmará Roma con sus vecinos de la península italiana en unos siglos y que también traerá muchísimos problemas. Y es algo así como los amigos de tus amigos son mis amigos y al contrario también. Entonces, los aliados prometen que los amigos de los aliados serán amigos de todos y los enemigos de los aliados también. Ese juramento entre todos los miembros socios de la Liga se realizó en el templo de Apolo y Artemisa en Delos. La Liga tenía dos instituciones, el Consejo, el Sínodo y el Tesoro. Curiosamente, se votaba por estamentos. Atenas tenía un voto y el resto otro, con lo cual el 50% ya de las decisiones las tomaba Atenas. Los socios, según el nivel de colaboración, de aportación que hacían a la Liga, los podríamos clasificar en dos grupos. Por un lado, los miembros asociados, como en el caso de Atenas, que aportaba barcos y, lógicamente, la tripulación, y por otro lado, las ciudades más pequeñas que no tenían flota y que colaboraban económicamente con un tributo al mantenimiento de la Liga, que por cierto eran la mayoría. El tesoro se conservó en Delos hasta que luego se trasladó a Atenas y, curiosamente, era administrado por los tesoreros de los griegos, que eran todos atenienses. Lo dejamos ahí. Os he traído unas fotos de Delos en la actualidad. Es una isla muy pequeñita, es las más pequeñas de las Cícladas. Hoy en día está deshabitada, es patrimonio de la humanidad y un sitio fascinante para visitar. Está aquí, está muy cerquita de Mykonos, los Delos. Pero el mantenimiento de la flota era algo que no todas las poleis, sobre todo las pequeñas islas, se podían permitir. Entonces, poco a poco se fueron abandonando. Era algo que Atenas no estaba dispuesta a
a consentir y además por la vía dura. La situación es que poco a poco Atenas iba utilizando la flota para ir creando, para ir conquistando nuevos territorios, para crear un imperialismo a costa de sus socias a las que cada vez trataba con mayor desprecio y mayor altivez. Llegó un momento, después de la última derrota de los persas, que fue cuando ya definitivamente renunciaron a cualquier conflicto bélico con los griegos. A partir de esos momentos, Persia intentaría inmiscuirse en la vida griega, pero de otra manera, utilizando precisamente las debilidades de los griegos. Pero la situación la realidad es que Persia renuncia definitivamente ya a cualquier confrontación con los griegos y, sin embargo, la liga continúa vigente cuando ya no tiene razón de ser. Naxos es la primera que decide ya de marcharse de la liga. Le sigue Tasos, pero Atenas no está dispuesta a que eso ocurra y a las bravas les obliga a quedarse en la liga. Tasos no le queda otra que, queriéndose marchar y a Atenas prohibiéndoselo, le pide ayuda a Esparta. Pero es que justamente es el momento cuando ocurre el terremoto. Ocurre el terremoto y entonces Esparta tiene que dirigir sus tropas hacia el monte Itome y no tiene capacidad para poder enfrentarse a la flota ateniense para ayudar a Tasos. De hecho, Tasos fue invadida por los atenienses y totalmente destruida. Una vez que los persas no son el enemigo, porque los persas, insisto, ya han renunciado a cualquier confrontación con los griegos, Atenas gira su objetivo hacia el Peloponeso, especialmente hacia Esparta. Coincide en el tiempo porque es el momento del terremoto y del asedio al monte Itome cuando cae Cimón, que era el pacificador, el que intentaba suavizar las relaciones entre Esparta y Atenas. Cuando Cimón sufre el ostracismo, se queda el camino expedito para Efialtes continuar con su política belicista hacia Esparta. Se conoce como la Primera Guerra del Peloponeso para distinguirla de la Guerra del Peloponeso con letras mayúsculas, pues a esa guerra no declarada, a esos tiras y aflojas que se produjeron entre la Liga de Delos y la Liga del Peloponeso. Estamos en una auténtica guerra fría con escaramuzas y esto pues solo va a llevar pues, a lo que llevó, al enfrentamiento total dentro de unos años. Los primeros problemas, aunque realmente, como hemos visto, ya vienen desde la construcción de las murallas de Atenas, en los que los espartanos empezaron a desconfiar, y bien que hicieron, por cierto, fue el asunto de Mégara. O sea, Mégara se alió con Atenas primero, eso hizo que se tensaran las relaciones con Corinto, que a su vez es aliado de Esparta, mientras en el monte Itome se llega a una rendición después de, según las fuentes clásicas, 10 años, según los investigadores modernos, desde luego, no sabemos si 10, pero por lo menos 2, sí,
y se llega a un pacto, y es que los mesenios pueden salir de Itome, pueden abandonarlo, con una condición, de que nunca más vuelvan al Peloponeso. Esa es la condición, se cumple, y los atenienses los recogen y los acogen en Naupacto. Eso molestó de nuevo a Corinto, que veía que ese grupo, esa ciudad creada por antiguos esclavos, iba a interceder a sus expansiones comerciales. Y aquí planteo pregunta. ¿La estatua de quién hay en Naupacto en la actualidad? Como ya sabéis que esta plataforma que estamos utilizando de Microsoft Teams permite que pongáis comentarios después de cada tutoría, pues os planteo aquí la pregunta. ¿La estatua de quién? Es un español, por cierto. ¿La estatua de quién podemos ver en Naupacto en la actualidad? Va, a ver quién es el primero en que me lo deja en los comentarios. Hacia el 445 se firma un tratado de paz con Esparta. Va a ser la paz de los 30 años, y con esta paz de los 30 años se termina este ensayo general de guerra que fue la primera guerra del Peloponeso. Insisto en que no se debe confundir con la guerra del Peloponeso. Esto es una avanzadilla, es el aperitivo de lo que va a venir después. Coincide también con el desastre que sufrió la flota ateniense en Egipto. ¿Qué se les había perdido? Pues lo que se les había perdido es que recordad cuando visitamos Persia que al rey Artajerjes, bueno, pues le salían problemas por todos los sitios, sufrió sublevaciones en todo el territorio, en todo el gran territorio persa, pero sobre todo donde tuvo más problemas fue en la satrapía de Egipto. Pues aprovechando la situación, los griegos deciden ir a complicarle las cosas más a Artajerjes, pero salieron bastante escaldados de esa experiencia, por cierto. En esta situación se firma la paz con Esparta, 30 años de, por lo menos, no confrontación bélica. Y esa es la situación que tenemos en estos momentos, en vísperas de la guerra del Peloponeso, que todo hace pensar que no va a tardar en estallar. Y aquí comienza pues el momento de mayor esplendor, sin duda, de Atenas, que fue la pentecontecía pura y dura, que es este siglo de Pericles, aunque en realidad fueron unos 15 años, pero que llevará a la capital del Ática a su mejor momento, y a causa de eso su periodo, insisto, aunque solamente son ni siquiera 2 décadas, pero que le ha dado nombre a toda una época, a todo un siglo. Y aquí le tenéis al protagonista indiscutible, aunque él no era el que gobernaba en Atenas. En Atenas gobiernan los arcontes, y él no tiene el poder exclusivo. Él no es un tirano, pero es un hombre, como vamos a ver, con una gran personalidad, un hombre que supo manejar muy bien
la ciudad, su oratoria al demos, y que gracias a eso, bueno, Atenas firmó su época dorada. Hijo de Jántipo y Agariste, pertenece, como os hemos comentado al principio, a la aristocracia por partida doble ateniense, aunque él, como Efialtes, se posicionara en el lado demócrata, en la facción demócrata, enfrentados a Cimón, pero todos ellos son aristócratas. Cuando falleció Efialtes, que fue asesinado, por cierto, y que coincide también con el ostracismo de Cimón, es el momento en que Pericles pasa desde ese segundo plano. En esos momentos tenía, como hemos comentado también, un perfil bastante bajo políticamente, pasa a ser desde luego la primera figura. Fue elegido durante 14 años continuamente, uno detrás de otro, consecutivamente, estratego. Un hombre con una personalidad que vamos a ver ahora muy curiosa, muy especial. Se casó en segundas nupcias con Aspasia de Mileto, una mujer también, desde luego, como él, increíble para su época, una mujer que tenía una especie de salón de tertulia, tenía en su casa todo un ambiente cultural, intelectual, una especie de Cornelia Escipión que le trajo bastantes dolores de cabeza porque, igual que ocurre en la actualidad, los enemigos de Pericles, los enemigos políticos de Pericles, utilizaron esa actividad, ese nivel, esa superioridad de Aspasa con respecto al resto de las mujeres griegas para atacarle de frente, acusándola pues, que si se dedicaba a la prostitución, que si realmente en su casa lo que tenía era pues un burdel de alto standing, bueno, esas cosas. Pues aquí tenéis unas de las características con las que ha sido descrito Pericles. Un hombre, un gran orador, un hombre que estaba muy bien formado, que había recibido una educación selecta. No la conocemos todos los detalles, pero proveniendo de donde provenía, o sea, de la alta sociedad ateniense, lo lógico es que tuviera una educación cultivada que hizo de él pues, un gran orador. Incorruptible, cosa rara entonces y en la actualidad, un hombre persuasivo, cautivador, apasionado, que creía en lo que decía, clarividente, equilibrado, calculador. No era un hombre populista que dijera en la asamblea lo que la asamblea quería oír, sino que transmitía lo que él pensaba que tenía que transmitir. Su éxito está en trasladar los ideales que hasta entonces habían sido únicamente aristocráticos, esa fe en la democracia, en crear una Atenas grande, eso trasladarlo al demos, que no fuera exclusividad de la aristocracia, sino de todo el pueblo ateniense. Y ahí es donde radica el éxito de Pericles. Y aquí tenéis un poquito en telegrama, de una forma muy breve, la evolución política de Pericles desde su advenimiento tras el fallecimiento de Efialtes
y el ostracismo de Cimón, con el que tenía una gran rivalidad heredada porque Jántipo, el padre de Pericles, era rival de Milcíades, del padre de Cimón, y pues lo que ocurre en estas familias es que las rencillas de los padres, bueno, pues los hijos junto con el patrimonio pues las heredan también. Como hemos comentado, 15 veces consecutivas elegido estratego. Estalló entonces la guerra del Peloponeso, que veremos en nuestra próxima jornada. Veremos, esto es un poco hacer un spoiler, porque esto lo veremos con más tranquilidad cuando ya lamentablemente estemos metidos, enfrascados en la guerra del Peloponeso, y veremos cómo en el 429, como a 1/3 de la población ateniense fallecería a causa de la epidemia de tifus. Y aquí tenéis unas cuantas características de esta democracia ateniense. Algunos autores lo denominan la democracia radical, otros, como el profesor Adolfo Domínguez Monedero, no lo considera como tal, no le gusta ese adjetivo, y nosotros nos hemos inclinado por denominarla simplemente la democracia ateniense en su momento de mayor esplendor, en el momento del siglo, de la época de Pericles. Busca la igualdad entre todos los ciudadanos, hasta los cetes, que sabéis que es la parte más baja de la sociedad libre ateniense, va a poder acceder a las instituciones, y para eso se introducirá la mistofía, que ¿qué es? La indemnización, que no el sueldo. Cuidado, que son cosas diferentes. Por el hecho de participar en la vida pública y desatender tus obligaciones, tu negocio, bueno, pues el Estado tiene una compensación con los ciudadanos. Esa mistofía también se utilizaba, bueno, pues para pagar al ejército el equipo que se necesitaba, y también los gastos del entierro de los caídos en combate, así como pues un subsidio a la viuda y a los hijos. También una de las características que aparecieron en estos momentos con respecto a la ciudadanía fue la obligatoriedad de tener padre y madre ateniense. Ahí Pericles no lo cumplía, porque Aspasía no era ateniense, así que sus hijos en teoría no deberían haber tenido la ciudadanía ateniense, por cierto. Después de pasar Jerjes por Atenas cual tifón, pues quedaba mucho por reconstruir en la polis, además de las murallas. Y a eso se dedicó Pericles, que una de las características de esta pentecontecía, de sus 15 años al frente prácticamente, aunque insisto, él no era el dictador, él no era el tirano, pero realmente era la voz cantante en el gobierno de Atenas, era un programa constructivo que devolviera a la polis su esplendor, que se lo devolviera y lo aumentara. De todas las obras en las que se metió Pericles, que además tienen dos connotaciones, por una propagandística, tanto
de la ciudad como de él. Y por otro, social, porque evidentemente hacía falta mucha mano de obra. Bueno, pues de todas las obras en las que se metió, lógicamente, destacamos el Partenón. Tenía que elegir una y no podía ser otra. Atenea Paternos a la derecha. Os he traído una reconstrucción de cómo sería esa nueva Acrópolis. La antigua había quedado destruida por las tropas de Jerjes. Aquí tenéis una reconstrucción del frontón este. El frontón este cuenta el nacimiento de Atenea Paternos, de la cabeza de Zeus. Nació ya armada. En el frontón opuesto, en el oeste, se cuenta el pulso entre Atenea y Poseidón. Abajo tenéis una imagen de una de las metopas coloreadas a la izquierda, como se ve en la actualidad, y con todos los colores a la derecha. Yo no sé si en la actualidad nos gustaría ver tanto colorín, pero es una cosa que tenemos que ser conscientes cuando disfrutamos de la estatuaria clásica, igual que ocurren también hasta con las catedrales góticas, que la estatuaria está policromada y estaba policromada, y lo que nosotros estamos viendo poco se parece a lo que vieron, en este caso, los atenienses en época de Pericles. Dentro, ya sabéis, dentro del Partenón estaba esta figura crisoelefantina hecha de marfil y oro de Atenea Paternos, una obra encargada a Fidias. El Partenón lo llevaron a cabo Ictinios y Carícrates, y la factura, y de eso hablaremos el próximo día, la factura en general daba miedo, la factura de todo, pero en especial la de esta figura de Atenea Paternos, que costó más que todo el edificio. Os he traído esta foto porque me ha hecho gracia. En Nashville, en los Estados Unidos, hay una copia a escala 1:1 del Partenón y de la estatua de Atenea Paternos. Y os la he traído para que veáis, seáis conscientes del tamaño que tiene con respecto al ser humano. Realmente impresionante lo que deberían sentir aquellos que visitaban el templo, la quela del Partenón, donde estaba esta figura de Atenea Paternos. Este es un cuadro de Sir Lawrence Alma-Tadema, en el que aparece Fidias, demostrando cómo lleva ese friso que rodeaba todo el Partenón, y en el que se contaban no solamente las victorias de los griegos sobre los centauros, sino también esa Panatenea, esa procesión en la que el pueblo de Atenas subía hasta la Acrópolis, pues como una ofrenda para, valga la redundancia, ofrendar a la diosa de la ciudad.
Las Panateneas las puso de moda Pisístrato, el tirano, y se habían convertido, pues lógicamente, en uno de los acontecimientos, las celebraciones religiosas más importantes de la polis. Con respecto a los mármoles de Elgin, ya sabéis que gran parte de la estatuaria que decoraba el Partenón está hoy en día en el Museo Británico y que no deja ser reclamada constantemente por el gobierno griego. También lo dejo para que comentéis lo que consideréis al final de esta clase. Desde el punto de vista social, ya en la primera etapa de nuestro viaje ya vimos cómo estaba dividida la sociedad ateniense. Aquí solamente ya os hemos puesto lo que implica ser ciudadano de la polis. Pues implica tener derecho de propiedad. Si no eres ciudadano, no puedes tener territorio propio. Tienes derecho a participar en la vida política y en los beneficios de la ciudad. Sin embargo, tanto para metecos como esclavos, en el caso de los metecos, que ambos grupos no son considerados ciudadanos, en el caso de los metecos sí que deben cumplir fiscalmente y deben tener el beneplácito de algún ciudadano. Los esclavos, vuelvo a decir que no son considerados prácticamente ni personas. Una de las características de la pentecontecía, como podéis ver ahí, fue el desarrollo de la actividad económica, artesanal, industrial y minera. Es una época pues, de esplendor desde todos los puntos de vista. Aquí os hemos traído un pequeño resumen de las principales actividades económicas de Atenas durante estos años. La agricultura y la ganadería pues es muy rudimentaria, tenemos una agricultura prácticamente de subsistencia, destaca lógicamente la tríada mediterránea, la vid, el cereal, el olivo, las legumbres. Las hortalizas son un lujo porque necesitan de un agua que la Hélade no tiene. Los animales se utilizan prácticamente para actividades agrarias. No hay pastos, no hay zonas para alimentar el ganado, con lo cual el ganado, ya os digo, se utiliza principalmente para la agricultura. La falta de proteína animal se suple con el pescado. La artesanía, quitando alguna excepción, en la que se han encontrado talleres de más de 100 esclavos trabajando, lo normal es que esté limitada a pequeños talleres familiares. Las vías de comunicación, a diferencia de lo que ocurría en Roma, que las vías fueron la arteria de comunicación de todo el imperio, eso no se hizo en Grecia, y las vías los caminos realmente no favorecieron en nada el comercio por el grado, el mal estado en el que se encontraban. Los barcos en esta época en Grecia son de dos tipos. Las trirremes de guerra, que las conocemos, y los barcos de cabotaje, son barcos que tampoco tienen demasiada capacidad, son barcos muy panzones, pero ya os digo, faltaron también muchos siglos antes de que los barcos de carga también mejoren para que se permita una mayor cantidad de carga en ellos.
Y de todas las minas nos quedamos con las que estaban cerca de Atenas, las minas de plata de Laurio. La siguiente diapositiva os hemos traído varias imágenes procedentes tanto de pintura como de escultura de actividades económicas en la Grecia de este siglo V. La primera imagen, esta de aquí, pertenece a las minas de plata de Laurio de las que acabamos de hablar. Y terminamos con una frase de Cimón que no pudo cumplir. Él no lo pudo ver, pero decía así: no voy a permitir que la Hélade quede coja, ni que la ciudad, Atenas, pierda a su compañera de yugo, Esparta. Él, insisto, no lo pudo ver, pero la Hélade se quedó coja. Y hasta aquí esta tercera etapa de nuestro viaje por la Hélade. Como siempre, nuestro correo electrónico, la página de Facebook. Os recuerdo que podéis dejar vuestros comentarios al final de esta clase. Recordad que os he planteado una duda: ¿quién es el protagonista de esa estatua? Y vuestros comentarios, si lo consideráis, o sea, así o así os apetece, sobre los mármoles de Elgin. ¿Deben quedarse en el Museo Británico o formar parte de este maravilloso nuevo museo que tenemos en la Acrópolis? Aquí os lo dejo. Nos vemos en la próxima jornada con nuevos vientos de guerra. Mientras, sed buenos.